Señor presidente, señorías, cuando se echa la vista hacia las estructuras administrativas del pasado, es fácil advertir que los ayuntamientos han sido tradicionales nidos del más desnudo favoritismo y caciquismo. Precisamente los cuerpos nacionales de secretarios e interventores nacieron para luchar contra el poder oligárquico que lograba colocar como empleados a sus cercanos allegados, pues el ayuntamiento era presa apetecible para los muñidores electorales y para quienes con sus trucos servían en bandeja a los mandarines madrileños las actas de diputados a Cortes. Estas son las palabras de Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo, en un artículo publicado el 30 de abril del 2007 en el periódico El Mundo. Y creo que son oportunas, aparte, evidentemente, de la cualidad intelectual de la persona que las pronuncia, para enmarcar el debate de esta proposición no de ley. Habría que hacer un pequeño recorrido histórico por esta figura y, en ese caso, tendríamos que pararnos en el año 1924, en el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, en el que se crea el cuerpo de secretarios ingresados por oposición y luego nombrados por la corporación, algo que ocurre con posterioridad también en el caso de los interventores. Cuando se aprueba la Ley Municipal de 31 de octubre de 1935, ya en la época de la República, la Segunda República, por primera vez se habla, al referirse a estos empleados locales, de cuerpo nacional y se crea una escuela de funcionarios de administración local consciente, la República Española, de la responsabilidad del Estado en la selección y formación de este personal. Y a mí me importa destacar la seriedad con la que los gobernantes republicanos se tomaron este cometido. En la Ley 7/85, de bases de régimen local, un proyecto de ley de un Gobierno presidido por Felipe González, se sustituyó los cuerpos nacionales por la habilitación nacional, pero quedó intacto el objetivo de asegurar al Estado una selección unitaria y una formación común de este personal, al que también quiero destacar, hoy generalmente muy competente. Sin embargo, este modelo legal, construido históricamente, fue malogrado posteriormente por la discrecionalidad que se fue implantando a partir de las libres designaciones y otras corruptelas en los años 90. Aparte de un progresivo vaciamiento de competencias de tales funcionarios y que finalizaron en la denominada Ley de Grandes Poblaciones en el año 93, de diciembre del año 2003, de un Gobierno presidido por don José María Aznar. El golpe de gracia quizá habría que encontrarlo para estas figuras en el EBEP, en el Estatuto del Empleado Público del año 2007, un Gobierno de signo distinto en este caso, que supuso prácticamente el desapoderamiento práctico del Estado de su responsabilidad en la selección, formación, disciplina, retribuciones y demás cuestiones referentes al régimen jurídico de los funcionarios locales. Se culminaba así una parte muy importante de ese proceso de fragmentación del Estado al que el profesor Sosa Wagner ha hecho referencia en un libro que les recomiendo, supongo que muchos lo han leído, titulado El Estado fragmentado. El problema del que estamos hablando, en definitiva, es el problema de el conflicto entre la libre designación, el concurso, el mérito y la capacidad, y, por lo tanto, la capacidad del control por parte de funcionarios de carácter nacional sobre la actividad de administraciones, en este caso las administraciones locales. Este problema, que ha dado lugar, a todo tipo de argumentaciones y que, muchos tratadistas encuentran como una de las bases del proceso de corrupción de nuestro sistema en los últimos años, este problema, como les decía, trató de abordarse en la reciente reforma de la Administración local, en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración. Ciertamente, esta reforma recuperaba funciones de habilitación, de formación y de selección de estos funcionarios de habilitación nacional con carácter general, pero nuevamente se quedaba corta y no corregía la capacidad
de las denominadas grandes ciudades, diputaciones, áreas metropolitanas, cabildos y consejos insulares y las ciudades de Ceuta y Melilla para recurrir, aunque fuese, en fin, bajo un concepto de excepcionalidad que en algunos casos se ha convertido en norma, a la libre designación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de habilitación nacional. La única nota de endurecimiento que esta reforma introducía al recurso a la libre designación por parte de estas entidades locales se ponía en el caso del nombramiento y cese de los interventores y tesoreros, para los cuales se establecía como requisito la autorización expresa del órgano competente de la Administración General en materia de haciendas locales. Pero, como les decía, para una gran parte de las administraciones locales, aquellas precisamente más importantes, se mantenía el criterio de la libre designación. Y, miren, no es que queramos extender ahora mismo un manto de sospecha para todos los casos de libre designación, porque está claro es que la independencia, la imparcialidad y la independencia de los funcionarios de habilitación nacional, interventores, secretarios y tesoreros, es evidente que se ven comprometidas mediante el proceso de selección, en la primera fase, que es el proceso de selección. No solo se ven comprometidas en estos casos por el método del nombramiento, no creemos que solo sea por eso, también por otras cuestiones que no son objeto de esta proposición, el régimen retributivo, las sanciones por las infracciones que puedan cometer, que competen también al mismo ayuntamiento en el que dichos funcionarios prestan sus servicios y al que tienen que controlar. Es evidente que puede ser un arma utilizada precisamente para comprometer la imparcialidad y la independencia. Y esta última reforma tampoco hizo nada por corregir estas cuestiones. Solo se incorporó una cláusula por la cual, en el caso de un puesto de libre designación, la corporación deberá designar al funcionario cesado en un puesto de trabajo de su mismo grupo de titulación. Pero vamos, nos parece que es una cautela mínima que no incorpora ningún grado de seguridad. Y, bueno, hay ejemplos, seguramente bastante próximos, que todos conocemos, de los efectos prácticos que ha supuesto esta libertad para recurrir a la libre designación en administraciones locales próximas aquí, en concreto en el ayuntamiento de la primera ciudad de Asturias, ¿no? Cuando simplemente el concepto de la pérdida de confianza es un argumento que sirve para cesar a un funcionario de habilitación nacional, que es el que tiene que controlar la legalidad de los actos de la propia administración local, de la propia autoridad, que es el que pierde la confianza, como ustedes comprenderán, eso es un arma de doble filo en el que no hay ninguna garantía de que pueda ser utilizado correctamente. Por eso, lo que nosotros hemos presentado con esta proposición de ley y lo que pretendemos es que de una vez por todas se aborde una solución definitiva a este problema y que se establezca el concurso sin limitaciones, sin excepciones que acaban convirtiéndose en norma, con un concurso de carácter nacional. Por cierto, ese carácter nacional del concurso ya se establece en la ley actual. Se reformó la Ley de Bases del Régimen Local en su punto artículo 92 bis 6, y donde establecía que el ámbito territorial de los concursos era de carácter estatal. Pero quiero decir que no podemos aceptar las excepciones si queremos dar una solución definitiva a esta solución. Y por eso lo que pedimos es un pronunciamiento político de esta Junta General. Es un pronunciamiento, ya sabemos que es eminentemente político, en el cual instamos a que sea el Consejo de Gobierno el que se dirija a instancias de esta Cámara al Gobierno de España al objeto de que se impulsen los acuerdos y las modificaciones normativas para garantizar que los puestos de trabajo reservados a funcionarios de habilitación de carácter nacional de la Administración local y los de todos los municipios, todas las administraciones de carácter local, sin excepciones, deban ser cubiertos siempre y en todo caso mediante el sistema de concurso de méritos previsto en la legislación. El objetivo es, como les decía, muy claro y todos lo entendemos: reforzar la independencia, la imparcialidad de estos funcionarios que tienen que velar por el cumplimiento de la legalidad y el correcto uso de los fondos públicos en todas las entidades locales en las que prestan sus servicios. Ese es el objetivo y el sentido de la norma, y ya digo que lo que solicitamos con esta proposición es un posicionamiento político. Somos conscientes que es el ámbito nacional donde hay que hacer este tipo de modificaciones. Hay dos enmiendas que se han presentado por parte del Grupo Parlamentario Popular, que incorpora en la primera de las enmiendas una referencia a los tesoreros. La aceptamos, efectivamente llena un vacío probablemente de la proposición no de ley. No mencionábamos al
al cuerpo de tesoreros, que tiene un papel también fundamental en el control del manejo de los fondos públicos y, por lo tanto, la vamos a aceptar porque nos parece que enriquece la proposición no de ley, cubre un vacío, probablemente, de esta proposición no de ley. En cuanto a la segunda enmienda, sí, en fin, no la vamos a aceptar. Nos parece que introduce confusión. Queremos un pronunciamiento claro. Se habla de unos baremos generales que serían diseñados por la Administración, pero que luego serían aplicados por cada Administración local un poco a la carta. Quiero dejar muy claro que nos parece que lo que ha hecho la Ley de Racionalización de la Administración local precisamente es recuperar los concursos de carácter nacional, y esta enmienda de alguna manera podría vaciar ese sentido, porque al final parece que haríamos concursos a la carta para cada una de las administraciones locales, y ese, desde luego, no es el espíritu de esta proposición no de ley. No digo que sea el espíritu de la enmienda, a lo mejor no es el espíritu de la enmienda, pero creo que puede inducir a confusión y, por lo tanto, no estamos en condiciones de aceptarla, ¿no? Y, en definitiva, señorías, lo que creemos es que, de verdad, tienen que hacerse efectivos también en las administraciones locales y, sin excepción, los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, consagrados en el artículo 103 de la Constitución española, si de verdad queremos garantizar de forma efectiva los principios de control interno, de sujeción a la legalidad de las administraciones, de los actos de las administraciones, y asegurar la imparcialidad de los funcionarios que tienen que realizar ese control. Es algo muy sencillo. Creo que las experiencias del pasado nos indican que esta fue un error que propició probablemente la extensión de grandes márgenes de discrecionalidad en las administraciones locales y que ha propiciado en muchos casos actuaciones de corrupción que estoy seguro que ninguno de los que estamos en esta Cámara estamos de acuerdo con ellos. Y, por lo tanto, les pido un pronunciamiento favorable a esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias.